¿Qué le pasa al cerebro cuando deja de recibir ciertas señales? Que todo se va al carajo. El cerebro es una maquinaria diseñada para la conexión. Desde que nacemos, su función principal es recibir información, interpretarla y devolver respuestas. No es casual. En su interior conviven cerca de 86.000 millones de neuronas, comunicándose mediante impulsos eléctricos y químicos, a través de más de 100 billones de sinapsis. Esta red inmensa es tan compleja que se calcula que supera la cantidad de estrellas de la Vía Láctea. Cada roce en la piel activa mecanorreceptores y nociceptores, que envían señales hacia la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal. Cada destello de luz es captado por los fotorreceptores de la retina y convertido en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico hasta la corteza occipital. Cada vibración sonora recorre el nervio auditivo y termina procesada en la corteza temporal. Todo desemboca en esa masa gris que lo organiza todo, el cerebro. Pero cuando esas señales se interrumpen, como ocurre en neuropatías, lesiones nerviosas o enfermedades degenerativas, el cerebro se queda sin su alimento esencial. Se siente como un actor en un escenario vacío. Las luces siguen encendidas, pero no hay guión ni compañeros con quienes interactuar. ¿Qué pasa cuando los estímulos dejan de llegar? Al principio surge un vacío extraño. Las redes neuronales están diseñadas para la actividad constante. Las neuronas viven de la electricidad que fluye a través de ellas, pero al no recibir impulsos, comienzan a generar un ruido interno, como una radio en estática. Ese ruido no es inocuo, se traduce en sensaciones fantasma. Todo esto ocurre porque el cerebro prefiere inventar señales antes que aceptar la nada. De hecho, regiones como la corteza somatosensorial muestran una hiperactividad anómala en ausencia de estímulos, reorganizando sus mapas internos. El cerebro odia el silencio. Su naturaleza es el movimiento, la electricidad, la chispa. Y si no llegan impulsos, los fabrica. Lo más impactante ocurre a nivel bioquímico. Los neurotransmisores, esas moléculas diminutas que permiten que las neuronas se comuniquen y regulan nuestro estado mental, entran en crisis. La dopamina, la encargada de la motivación y la recompensa, disminuye porque ya no hay estímulos novedosos que generen sorpresa. La serotonina, fundamental en la regulación del ánimo, se vuelve inestable, generando irritabilidad, ansiedad y una sensación persistente de vacío. La oxitocina, la llamada hormona del vínculo, se apaga al faltar contacto social y sensorial, debilitando las conexiones emocionales. Incluso el GABA, principal neurotransmisor inhibidor, y el glutamato, excitador, pueden desregularse, alterando el equilibrio eléctrico del cerebro y favoreciendo estados de confusión. Cuando se produce esta tormenta, el cerebro entra en un shock emocional y químico. El placer deja de sentirse igual. Las emociones pierden intensidad y lo que antes era un paisaje lleno de matices se convierte en un lienzo gris y plano. Cuando el cerebro deja de recibir las señales que lo definían, ocurre algo profundo. La identidad se tambalea. Nuestra autopercepción está construida sobre las sensaciones que llegan del cuerpo, el calor en la piel, el peso de los músculos, la respiración que sube y baja, la tensión en las manos al sostener un objeto. Todo esto genera lo que los neurocientíficos llaman interocepción, la capacidad de sentirnos desde dentro. Pero cuando esos canales fallan, como ocurre en la neuropatía periférica o en lesiones medulares, aparece un fenómeno desconcertante. El cerebro empieza a dudar de la existencia del propio cuerpo. Ya no reconoce la pierna, el brazo, el tacto o el sabor de la comida como algo propio. Y esa grieta sensorial se convierte en una grieta existencial, en la cual hace que uno se pregunte, ¿sigo siendo yo, si ya no siento lo que antes me hacía sentir vivo? Los estudios en amputados muestran que más del 80% experimentan el síndrome del miembro fantasma, porque el cerebro mantiene un mapa de un cuerpo que ya no existe. Esto ilustra que no somos solo carne y hueso. Somos la representación eléctrica y química que el cerebro crea de nosotros. Y cuando esas representaciones se distorsionan, se altera la propia noción de la identidad.
El cerebro está hecho para el ruido del mundo. Pero cuando los estímulos externos se apagan, el cerebro no descansa, enloquece. En experimentos de aislamiento sensorial, donde se priva a una persona de luz, sonido y contacto, en apenas horas aparecen fenómenos sorprendentes. Distorsiones del tiempo, minutos que parecen horas, días que parecen segundos. Alucinaciones visuales y auditivas, destellos de colores, voces, melodías inexistentes, estados de ansiedad profunda, seguidos de apatía o incluso euforia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro, al no recibir señales externas, activa su propio generador interno. Es como un proyector de cine que, sin película, decide improvisar imágenes. Y en esa improvisación puede brotar tanto la creatividad como la desesperación. La paradoja es brutal. Cuando no hay nada, el cerebro lo inventa todo. El cerebro, privado de señales, empieza a escucharse a sí mismo. Cada chispa eléctrica que antes pasaba desapercibida se amplifica, como si de pronto un eco infinito llenara la mente. No hay pausa, no hay reposo. La quietud externa se convierte en tormenta interna. Y es ahí donde la paradoja se vuelve evidente. El ser humano necesita tanto del mundo externo para sentirse real, que al perderlo, comienza a perderse a sí mismo. No es únicamente biología, es también filosofía encarnada. La falta de señales cuestiona nuestra existencia de una manera brutal. Cuando las sensaciones desaparecen, el yo se desvanece. Nos damos cuenta de que nuestra identidad no es una esencia inmutable, sino un relato tejido por millones de impulsos eléctricos que nos recuerdan, a cada instante, que estamos vivos. El calor de la piel, el roce del viento, la vibración de una voz cercana. Todo eso confirma nuestra presencia en el mundo. Pero si todo eso se apaga, ¿qué queda? Un yo fragmentado, desdibujado, que no sabe dónde empiezan sus límites. El vacío sensorial no es solo la ausencia de estímulos, es la ausencia de uno mismo. La ciencia puede explicar la sinapsis, las descargas eléctricas y los neurotransmisores. Pero detrás de todo eso hay una verdad más simple y profunda. Lo humano solo existe en la conexión. Pero sin esas conexiones, el cerebro se apaga lentamente. No porque muera, sino porque se queda sin anclajes. Por eso la desconexión duele tanto. No es solo un fallo químico, es una crisis de pertenencia. No pertenecemos a nada si no podemos sentirlo. Y sin embargo, incluso en la oscuridad más absoluta, el cerebro demuestra su milagro. Siempre busca rehacerse. Quizá el aprendizaje más profundo es este. El vacío no tiene por qué ser un final, sino un umbral. La ausencia nos obliga a preguntarnos quiénes somos más allá de las señales. Nos recuerda que no estamos hechos solo de química, sino también de significado. Y aunque la ciencia pueda describir el colapso, es la conexión humana la que lo rescata. Porque incluso si el cerebro grita en silencio, una sola voz externa puede convertirse en ancla. Si alguien que está escuchando esto y está pasando por algo parecido, no está solo ni sola. Este camino es duro, un infierno silencioso que muchas veces no se ve desde fuera, porque para quien no lo vive puede ser invisible e indetectable. Pero aquí no necesitas demostrar nada. Tu dolor y tu experiencia son reales. Y ahora, te invito a usar los comentarios para desahogarte, para dejar tu testimonio, o incluso para dar ánimos a otra persona que esté atravesando lo mismo. Nunca sabes a quién puedes ayudar con una sola palabra. No te rindas. Aunque parezca imposible, aunque sientas que nadie entiende, siempre hay una luz. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar y tender una mano. Suscríbete, comparte el video, haz que llegue a más personas. Que no se quede solo como un contenido más o una simple curiosidad. Que sirva para dar voz a lo invisible, para acompañar a quienes sienten que están en la sombra. Gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir un poco de tu camino. Entre todos, podemos hacer que este lugar sea un espacio de apoyo, voz y conciencia.